Bueno, gracias Mariana, estábamos atentos a una nueva llamada entonces del móvil de exterior y si les decíamos que tenemos una jornada con muchas visitas, ya tenemos la segunda entrevista aquí en Piso, porque sobre fin de año el Poder Ejecutivo decretó justamente el aumento de salarios para el sector de los trabajadores rurales en el marco de la negociación de los consejos de salarios. El aumento se dio por decreto, justamente por decreto de presidencia, por decreto del Ejecutivo, porque no se llegó a un acuerdo en forma bipartita entre trabajadores y empresarios del sector, entre trabajadores y patronal, tal como generalmente ocurre en estas instancias, porque en definitiva la patronal, lo que sucedió es que la patronal se había retirado horas antes de las negociaciones. Para conocer la realidad justamente del sector, que es bastante amplio y vasto, con realidades además distintas, vamos a hablar hoy con María Flores, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y Afines y dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales. María, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Usted? Muy bien. Bueno, la verdad que realidades distintas. Estoy mirando un poco los apuntes que nos dejó la producción. Y, por ejemplo, en el decreto que fue publicado por presidencia luego de la firma se habla que se establece, vean ustedes, un salario mínimo a partir del 1 de julio del 2016, porque tiene la retroactividad, esto obviamente, venían negociando desde hacía meses, 17.219 pesos para el peón común dentro del sector arroz. Un mínimo de 14.759 para el trabajador sin especialización en tambos. 14.794 para los trabajadores especializados y 15.630 para el caso de aprendiz en los demás sectores, exceptuando al subgrupo de caña de azúcar, que allí hay un problema con el sector caña de azúcar. Son realidades distintas, o sea, hablando un poco de los mínimos que se han establecido, pero realidades distintas de aquel trabajador que hace el tambo, al que está en Bella Unión haciendo la caña de azúcar o el que está en Rocha en las plantaciones de arroz, ¿no? Digo, tienen puntos en común, pero las realidades laborales son distintas. Las realidades laborales son totalmente distintas desde cuando manejas animales a cuando no manejas animales vivos, ¿verdad? Durante 8 horas. También con el arroz hay mucha diferencia. Nosotros apostábamos a achicar diferencia en este Consejo Salario, viste que quedaron bastante notorias, que fueron al revés, fueron bastante mayores. Entonces realmente son sectores que realmente para compatibilizar todo en un grupo, que es el 22, son realidades completamente diferentes. Claro, con sectores. Supongo que debe ser difícil negociar esto también, ¿no? Es difícil. Porque digo... Claro, porque es decir, es tan complejos los sectores en sí y son tan diferentes entre sí que es bastante complejo las realidades nuestras en cada sector. Claro. Entonces cada uno va con su visión y su chacrita puesta encima de lo que está haciendo. No, para explicar a la gente, vos trabajas en el tambo. Claro, por supuesto. ¿Vos haces el tambo? Yo hago el tambo. ¿Dónde estás trabajando? Yo en Puntas de Maciel. ¿Dónde queda Puntas de Maciel? Es una localidad que está en el límite departamental de Florida con Durazno. ¿Siempre de ahí o te afincaste ahí? No, siempre en la zona. Cuando no estuve ahí, estuve en Goñi, entonces siempre en la zona. Y siempre toda mi familia viene en una trayectoria lechera. Estás en la cuenca lechera, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, realmente nosotros tenemos puesto el corazoncito ahí. Claro. Y de hecho nosotros marcamos la diferencia a veces en el mismo Consejo Salario cuando lidiamos con animales vivos. No es lo mismo una cosecha que lidiar con una vaca durante 365 días al año. Es un ser vivo. Entonces, el trato ya es diferente. No lo cosechaste, lo dejaste plantado y te fuiste. Es diario. Entonces, por eso a veces apostamos a que realmente se nos valore y en el Consejo Salario se visualizara más achicar las brechas salarialmente. ¿Ustedes quedaron conformes con esta situación de decreto, con este laudo que laudó el gobierno o hubieran esperado algo más? Mira, yo te explico, fue una negociación muy larga, como vos dijiste, desde julio en adelante, donde los compañeros todos viajan del interior. Entonces realmente para los sindicatos en sí rurales desgastante, ¿no? Es desgastante cuando de repente tenés 2 reuniones por semana, de julio hasta diciembre, con la presión de la gente que lo que quiere es el aumento, porque lo está esperando desde julio y llega la fiesta y todavía no se había laudado. Entonces, a nosotros nos parece insuficiente un montón de cosas. Si bien estamos de acuerdo en que teníamos una plataforma de 12 puntos, arrancamos julio con 12 puntos. 12 puntos que vamos a poder decir, ¿pero qué pedían? Bueno, pedíamos una canasta a fin de año que fuera una sildra, un pan dulce, un turrón.
pedíamos también un set de artículos escolares para los chiquilines antes que empiece marzo, que serían unos cuadernos y unos lápices, porque viéndolo así da como que quién sabe qué pedían. Entonces realmente ir a los hechos de lo que en realidad se pedía. Nosotros tenemos un ficto alimentación y vivienda que viene desglosado en el recibo de sueldo, que es para eso, para alimentación y vivienda. ¿De cuánto es? 2.780 pesos. Ahora subió a 3.001. Entonces, si vos ves la realidad que hay trabajadores rurales que van hasta 20 kilómetros a un tambo, ¿cuánto de nafta, cuánto de costo tiene? Entonces, es irrisorio que me vengas a decir el costo de la canasta básica familiar y me des un ficto de alimentación y vivienda de 3.001 pesos. Claro, estamos hablando siempre por 8 horas de trabajo. Siempre por 8 horas de trabajo y lo demás como extra. Que todavía eso apostamos. La ley creada 18.841 que establece que el trabajador rural fue el último a que accedió a las 8 horas porque fue el último. Hace poco de eso. Hace muy poco. Vos te das cuenta que dice, créese una comisión que controle dicha ley. Mirá, me acabas de sacar. ¿Y se cumple esto de las 8 horas? Es decir, cuanti la más verdad, No, la verdad, cuanti más adentro del Uruguay te vas, cuanti más lejos estás en Tacuarembó, en montones de lugares, es lo que nosotros decimos, puesta en un papel y firmada, no hago nada si no se cumple. Entonces, ¿cuántos trabajadores rurales que tenés que te dicen, pero mi patrón me dijo que eso es para Montevideo? ¿Cómo que para Montevideo? Claro. Entonces, realmente nos falta muchísimo por hacer. Y ahí nosotros hacemos una autoculpa también de todo lo que nos queda por caminar, ¿no? Ahora, pensando en eso que usted dice, tiendo a pensar que para que realmente se respeten esas conquistas es fundamental el rol de la sindicalización rural. ¿Cómo está el Uruguay en ese sentido? Porque ustedes también son sindicatos nuevos. Si estamos hablando que por el último censo había 98.000 trabajadores rurales y sindicalizados tenemos 2.700. Claro, es una ínfima proporción. ¿98.000 trabajadores rurales? El que no se visualiza la fuerza del trabajador rural. Pero la verdad me quedé impactado con la cifra. Sí, realmente nosotros lo que decimos es, cuando nosotros venimos a Montevideo, a veces nos ha tocado pasar, la leche no viene en una bolsita. Hubo un trabajador rural que ordeñó a las 2 de la mañana y esa leche llegó. La fruta no viene envasada en una bandeja, en un supermercado. En Salto alguien está con una escalera que pesa más de lo normal arrancando esa naranja para que venga. Acá muy cerquita, en Toledo, tenemos los compañeros de Canelones que arrancan el limón, que cosechan la frutilla y son todos rurales. Atrás de cada producción hay un trabajador rural. Atrás de la carne hay alguien que en el campo engordó ese novillo para que a vos te llegara la carne. Entonces, hay un trabajador rural. Una consulta que te hago tiene que ver con el tema, volviendo un poco al tema de las 8 horas, ¿no? Vos decías que a medida que se va o que se avanza hacia el Uruguay profundo, hay un mayor desconocimiento de la normativa de la ley. Claro, digo, no hay problema en que alguien haga más de 8 horas de trabajo en el caso de que se le compensa con las horas extra correspondientes. Pero, ¿quién se tiene que encargar de la fiscalización de eso? Bueno, cuando ¿La inspección del trabajo? ¿Quién es? La inspección del trabajo acompañada de la denuncia del trabajador y el sindicato también participar activamente. Nosotros, por ejemplo, nos llegan montones de denuncias que, por ejemplo, vas al interior, vas a una estancia donde hay 3 trabajadores, nunca hay una inspección, uno reclama y justo cae la inspección y son 3. La inspección se fue, pero el patrón se quedó y lo agarró a los 3 y le dice, ¿cuál de ustedes 3 fue? Si no los he hecho a los 3. Entonces, todavía cuando existe esos métodos, si no te gusta, vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Me entendés? Si acá atrás tuyo hay 10 más, entonces cuando todavía existe, el trabajador sigue teniendo esos miedos de hacer las denuncias. Entonces nosotros apostamos a que el área de inspecciones salga al doble, que no quede expuesto ese trabajador a tener que hacer una denuncia. Con el personal doméstico se hace eso. Cuando van a un edificio en el que tienen una denuncia de que hay una persona que está en negro, no van a un solo apartamento, van a varios. Claro que recorrer el país entero por un tema de distancia, claro, me imagino que lo hace con pocos funcionarios más complicado. Pero frente a una denuncia que vayan a esta estancia, pero que vayan a esta y esta también, ¿no? Digo, para maquillar Nosotros para proteger al denunciante, porque efectivamente a veces puede correr riesgo su puesto de trabajo. Sí, nosotros nos pasó que de repente cuando nosotros denunciamos, que nos pasó a nosotros mismos, no es una historia de otro, fueron a la comisaría del pueblo cuando fue la inspección a pedir dónde estaba la estancia, porque hay que reconocer que hay que acceder, y si está crecido el arroyo no entrás. Entonces, realmente, al llegar a la comisaría, ¿qué pasa? El comisario fue el que avisó al patrón. Va la inspección para ahí.
Entonces, cuando todavía en el campo existen lógicas, esas lógicas que tenemos día a día, ese agradecimiento del ternero, del cordero, a fin de año te mando un lechón. Y que somos todos parientes entre todos, porque todos nos conocemos. Es lo mismo que cuando el trabajador te llama y te dice, yo me sindicalizo, y después si me echan, ¿el sindicato me va a dar laburo? Entonces todavía tenemos todos esos miedos. Nos va a costar, son muchos años. Yo me acuerdo siempre cuando yo contaba la anécdota de que mi padre trabajaba en una estancia y mi mamá venía, me bañaba, me hacía 2 colitas porque venía el patrón. Nunca le vi la cara al patrón, nunca bajó de la camioneta. Pero el hecho era que venía el patrón, ese respeto, eso es mucho más que claro. Entonces, todo eso va a costar todo un proceso de perderlo. ¿Qué decís vos cuando la gente que cuestiona la ley de las 8 horas rurales dice, en el campo la realidad es distinta, esto no es una fábrica, a veces se precisa más tiempo, dependiendo del tipo de producción? ¿Qué responden ante ese argumento que es el que yo más he escuchado en contra de la normativa actual? Yo he escuchado 2 que son reincidentes. Somos una familia, porque en el campo todos somos una familia. Me crié escuchando eso y yo siempre digo, qué familia diferente. Entonces hay hijos y hay entrenados, porque para algunos hay beneficio y para otros no. Sí. Y también digo siempre lo mismo, cuando se discutió esa ley, yo no te voy a dejar de atender un ternero porque quiero el animal, lo voy a desatracar a ese ternero, voy a seguir ordeñando las vacas por más que me lleve más de 8 horas. Porque el animal sufre. Nosotros queremos los animales, pero lo que realmente necesito es una recompensa. No me sigas haciendo trabajar de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin nada más. Porque sigo perdiendo cosas en el camino, sigo sin ver mi familia, se me va la vida si no. Entonces realmente lo que necesito es que me pagues. ¿Cuántas personas todavía nos dicen, pero yo me da un pedazo de carne? Pero yo, y bueno, ¿y si vos cobras la hora esta, no te da para comprar un pedazo de carne? Entonces realmente hay montones de cosas que tenemos que valorar y ver. Y realmente hacernos una autoculpa, porque a los sindicatos realmente yo me recorro el país y realmente a veces me encuentro con cosas que realmente me duelen, pero en lo más profundo. Me encuentro ahora con que voy a Punta del Este y ustedes dirán, ¿qué hará usted en Punta del Este? Bueno, resulta que los caseros en Punta del Este son rurales, porque normalmente tienen el chalet y todo, y tienen campo. Y como la caja rural aporta menos, lo pongo en caja rural. Y me encuentro con semejante de artistas y son rurales. Están en el grupo 22. Entonces realmente ver esas realidades, a veces, si bien es un abismo, un tambo, pero realmente son rurales. Ahí está la diferencia de cuántas áreas abarca el medio rural. A eso iba, porque vos, obviamente, digo, sos presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo, pero integrás lo que es la Unión de Trabajadores Rurales. De los trabajadores rurales, de estos 98.000 trabajadores rurales que acabas de mencionar, ¿cuáles son los que tienen la situación más compleja hoy? Hoy por hoy yo pienso que las avícolas siguen siendo una de las situaciones más complejas. ¿Los trabajadores de las avícolas? De las avícolas. ¿Por qué motivo? Porque las avícolas... ¿Y eso acá cerquita nomás? Están todas acá en la zona Canelones. Porque hay veces que cuando hay denuncias se hacen grandes inspecciones. Después se tranquiliza la cosa, como ellos mismos lo expresan, y no vienen durante tanto tiempo. Ellos lo que necesitan es un seguimiento de cómo sigue la situación. ¿Por las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo, los sueldos. Por ejemplo, hay lugares donde todavía trabajan descalzos, hay lugares donde todavía siguen, ahora tenemos diferentes rubros, por ejemplo, lo que es el huevo, lo que es la gallina, lo que es el pollo, donde realmente no existe un botiquín, donde siguen atando con alambre, que dijeran ellos, y solucionando las cosas con alambre. ¿Pero descalzos porque no les proporcionan un calzado que debe proporcionar el empleador? ¿Por qué motivo? Mira, el 321, que es lo que reglamenta, por eso te digo, si tendremos en el debe cose con los rurales, ¿no? Dice, se deberá entregar calzado. No se especifica qué calzado. Entonces, vos a un tambo no le puedes dar una alpargata porque trabaja con agua y con animales, va una bota de goma. Entonces, como no hay especificado cuánto, de repente le dan un par de alpargatas que le dura 2 días. Sí, claro. Entonces, no hay esa especificación rubro a rubro. Si yo te digo, se deberá respetar, vos podés tomarlo. Es lo mismo que cuando se firmó esto. Se deberá pagar la retroactividad. ¿Cuándo? ¿Cómo? En el 2017, debe ser específico. Ahora nosotros en el interior tenemos... Queda abierto a mucha generalidad. Pero demasiada generalidad. Por ejemplo, te dice, yo mientras lo pague en el 2017, el retroactivo de julio a diciembre, lo puedo pagar en junio, julio. Entonces los trabajadores te dicen, pero María, ¿me diste el problema o la solución? Entonces, a veces esa letra chica que no está, como cuando no la lee, debe de estar. Debe especificarse cuándo, hasta qué periodo.
es obvio que si viene un aumento en enero lo voy a tratar de pagar antes de pagar el segundo aumento. Pero debe estar específico, porque después si no nosotros, que no tenemos tanta capacidad, de repente algunos de nosotros, van a un abogado y dice, bueno, sí, pero es en el 2017. Claro. ¿Sabes qué? Estaba pensando, ¿no? Mientras hacía un desglose de lo que fueron los salarios mínimos establecidos a través de este decreto que firmó Presidencia, leía un poco, ¿no? 17.000 pesos para el peón del sector arrocero. El más alto, ¿no? Es el más alto. 14.000 para el sector del tambo y 15.000 para los demás. No, porque pensaba, las principales empresas exportadoras del Uruguay al mundo son sector arroz, sector leche y estos salarios. Y esos salarios somos... Lo que pregunto es, si tenemos estos salarios ahora, ¿qué salario teníamos hace... A8. 5 años, atrás, 10 años. 8, 7, No 7. llegaban a 10.000 pesos. No. Y aún así, ponete a pensar cómo es vivir, alquilar, comer, todo con 14.000 pesos, ¿no? Aparte la otra, que de repente trabajas en un tambo, nos ha pasado 10 años y estás sin especialización. Pero que todavía sigo aprendiendo cómo ordeñar una vaca. Estás congelado en ese escalafón mínimo. Estás congelado con que el otro día fuimos a Paso a los Toros y un trabajador apareció con 72 años llorando y yo no sabía por qué. Y me dice, porque hace años que aportan con 13 días y tengo que llegar a los 98 para poder jubilarme. Y trabajó 27. Entonces, 13 días de aporte. 13 días de BPS. Nunca había sacado una historia laboral. Entonces, ¿vos cómo haces con esas realidades? Te sentís muchas veces que realmente no te da la fuerza para poder hacer un montón de cosas y que querés un montón de cosas y querés ser escuchado con un montón de gente. Realmente, hace años ustedes se tienen que haber acordado cuando decíamos asignación doble para cada hijo de trabajador rural. Nunca se llegó. Cuando nos contaste que trabajan cerca de 100.000 personas y los sindicalizados son muy pocos, y aparte dentro de los sindicalizados, quienes acceden a lugares de representación, como vos son todavía menos, uno siente que esa pelea la están dando casi en soledad, ¿no? En esos inmensos espacios. ¿Te miran distinto en tu lugar de trabajo, en tu zona de influencia, por haber tomado esta bandera? Sí, de hecho hay un video que se llama Esclavas de la Tierra que muestra la realidad de las mujeres del campo, que realmente somos bastante discriminadas. Nosotros ya sabemos que si salimos de ese tambo no conseguimos trabajo en ningún otro lado. Y vos mujer aparte. Y por eso mismo, pero aparte se nos mira por el lado de algún empresario está con miedo porque me va a joder, y de los trabajadores, pucha, ¿y este bicho raro qué hace acá? Claro. Entonces se ve completa, hasta con los mismos compañeros de repente, porque si estará tan mal, un día me dijeron, si estará tan mal el sector que nos representa una mujer. Entonces, realmente uno se encuentra con un empresario, ¿no? Entonces realmente uno se encuentra con montones de cosas. Hay de todo en la viña del Señor. Claro, hay que saber cómo acomodar el recado y reconocer también los logros que hemos tenido. Date cuenta que el trabajador rural tiene su 30 de abril, su feriado no laborable, pago doble, hace 4 años atrás. Pero para nosotros fue una pelea dada y que se dio y se ganó, porque nos decían, ¿pero cómo? Vamos a pagarle el 30 de abril doble y el primero también. No, señores, uno lo paga en abril y otro lo paga en mayo, no sé. Pero bueno, todas esas cosas hay que verlas. Entonces, realmente nosotros hacemos una autoculpa como sindicato que nos queda muchísimo por recorrer, que nos queda muchísimo por hacer y que gran parte de esto lo logramos solamente juntándonos, ¿no? Y perdiendo esos miedos, si no... María, gracias por habernos acompañado. La verdad, muy linda la charla contigo. La realidad, no tanto. Pero bueno, han avanzado. Estamos caminando. Están caminando. Son un sindicato, lo dijiste vos, son un sindicato nuevo. Dentro de la historia laboral del país, son un sindicato nuevo y con realidades distintas. El tema de amalgamar esas realidades y generar mayores adhesiones va a ser fundamental, ¿no? Cuando vos decís nuevo, ¿sabés cuándo se inaugura el Sindicato Único de Trabajadores de Tambo y Afines? 1958. Que se sepa es otra cosa, y ahí también habla de la poca participación y del bajo perfil de muchos de nosotros. Digo también en cuanto a la pujanza y participación en el Consejo de... Que se nos ve más, sí, que se nos escucha más. Bueno, gracias por haber participado esta mañana. Vamos cerrando la entrevista por acá con María Flores.